Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre el curso de estadística. En esta ocasión vamos a explicar una de las distribuciones más importantes en estadística, que es la distribución normal. Bien, entonces, primero la notación es la siguiente. Cuando nosotros tenemos que X tiene una distribución normal con estos parámetros, ñu y sigma cuadrado. Entonces, la función de densidad es la que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Bien, ahora, voy a hacer una anotación aquí. Déjame hacer una anotación aquí. Bien, entonces, y además eso se representa de esta manera. Se dice que X, le ponemos así como una flechita con una curva. Le ponen la n de normal y aquí le ponemos sus parámetros. Es decir, para decir que x tiene, que la variable aleatoria x tiene una distribución normal con media ñu y varianza sigma cuadrado, escribimos de esta manera para simplificar esa expresión. Entonces, una variable aleatoria normal con media ñu y varianza sigma cuadrado tiene esta función de densidad. Si nosotros quisiéramos sacar la probabilidad de que la variable tome valores entre dos valores A y B, sabemos por qué es una distribución continua, que es la integral entre A y B de la función de densidad, y entonces eso, por la interpretación geométrica de la integral, sería equivalente. Por ejemplo, si quisiéramos sacar la probabilidad de que X varía entre A y B, entonces sería la integral entre A y B, pero sabemos nosotros que la integral es el área bajo la curva, bajo la función, entre los dos valores considerados. Entonces, la probabilidad sería equivalente a calcular esta área de aquí, ¿no es cierto? Y esa es la probabilidad. Obviamente, como la función es una función de densidad, el área total bajo la curva tiene que ser uno, ¿no? O sea, si nosotros decimos, ¿cuál es el área total bajo la curva de la densidad? Entonces es uno, ¿no? Y si queremos calcular la probabilidad en un intervalo específico, eso nos da esa integral, que sería el área entre A y B, ¿no es cierto? Miren, la propiedad asintótica significa que conforme nos alejamos de la media, para la izquierda o para la derecha, la función de densidad se va aproximando más al eje X, pero nunca lo toca, ¿no es cierto? Y esa entonces es la función de densidad de la distribución normal. En particular, hay una distribución normal que es de interés. En general, la variable que tiene distribución normal con media ñu y varianza sigma cuadrado, nosotros la habíamos escrito así, ¿no? Es una variable normal con media ñu y varianza sigma cuadrada. Puede ser, por ejemplo, supongamos que esto representa el peso de la carga de un camión. Decimos, a ver, el peso de la carga de un camión se comporta de una manera, con una distribución normal, con una media, digamos, de 15 toneladas y una varianza de 2 toneladas. Entonces se escribiría así. Diríamos, el peso de un camión cargado tiene un peso distribuido normalmente con un promedio de 15 toneladas. Eso significaría que la media vale 15 y una varianza de 2. Entonces sería de esta manera. Recuerden que la distribución normal es simétrica respecto a la media. ¿Qué pasa si es que hay una distribución normal bastante importante, porque, digamos, va a aparecer luego en la inferencia estadística, y también es la distribución que nos permite calcular estas probabilidades por medio de tablas? Y esa es la distribución normal cuando la media es cero y la varianza es uno. O sea, cuando la media es cero y la varianza es uno, entonces es una distribución normal especial, que le vamos a denominar distribución normal estándar. Entonces, cuando leamos el término estándar,
significa entonces que tiene media cero y tiene varianza uno. Estándar. Perfecto. Y es más, ahí ya no se le, cuando es distribución normal estándar, ya no la ponemos con una X, sino que la ponemos con una Z para diferenciarla del resto de distribuciones normales. Entonces, si es que tiene media cero y varianza uno, vamos a representarlo con una Z. Bien. Y va a ser una distribución especial, porque con esta vamos a poder encontrar las probabilidades de forma tabular. ¿Ok? Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Es decir, la distribución normal estándar, observen que la distribución normal cualquiera tiene, no necesariamente está simétrica respecto al eje Y, es simétrica respecto a la media. Pero la distribución normal estándar en particular, entonces como la media vale cero, resulta que entonces es simétrica respecto a el eje Y, ¿no? Aquí está el eje Y, acá está el eje X. Entonces, en la distribución normal estándar, en particular, tenemos que la distribución es simétrica respecto al eje Y, porque la media es cero, ¿no es cierto? Hablemos ahora sobre cómo se calcula la distribución, la probabilidad sobre una distribución. Bueno, entonces, en la normal estándar, como la media es cero, esta media que aparece aquí es cero y la varianza es uno. Entonces, al reemplazar la media como cero y varianza uno, la función de densidad me queda así, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa interesante. Eh, Cuando nosotros tenemos una variable aleatoria que tiene una distribución normal con una media ñu y una varianza cualquiera, nosotros podemos hacer una transformación para llevarle a una distribución normal estándar. Es decir, podemos transformar sus valores para tener una distribución normal estándar. ¿Cuál es esa transformación? Esa transformación es tomar la variable, restarle su media y dividirle para la desviación estándar. Entonces, esta operación me da una distribución normal estándar. Me da una distribución normal estándar, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cualquier variable aleatoria normal se puede llevar a una distribución normal estándar. Por ejemplo, en el caso anterior decíamos, un camión cargado tiene una distribución normal con una media de 15 toneladas y una desviación típica o una varianza de 2. Entonces, ¿cuál sería la distribución normal estándar? La distribución normal estándar sería la variable menos su media sobre la desviación estándar. Entonces, ¿qué sería raíz de 2? Recuerden que aquí depende cómo nosotros estamos representando. Si aquí estamos representando la varianza, entonces la desviación estándar sería la raíz de eso. Por eso aquí yo le pongo raíz de 2. Eso también hay que tener cuidado, porque en alguna bibliografía, en esta representación no se pone la varianza, sino que en alguna bibliografía aparece la media y la desviación estándar. Es decir, no se le pone como el segundo parámetro a la varianza, sino a su desviación estándar. Entonces, eso es una cosa que hay que tener cuidado. Si es que ya tenemos la desviación estándar, no tenemos que sacar la raíz cuando hacemos la estandarización, ¿no es cierto? Pero entonces eso hace una distribución normal estándar. Ahora hablemos entonces cómo es que se calculan las probabilidades, porque eh, cuando nosotros planteábamos esto, decíamos la probabilidad de una variable aleatoria cualquiera, ¿no? Normal, sería el área bajo la curva entre estos valores. Pero no hay una fórmula geométrica que nos permita hacer eso. No podríamos calcular esta área por medio de una fórmula, porque es una figura que tiene aquí un lado que es una curva, que es la función de densidad. No podríamos calcularlo esto por alguna fórmula. Esto tiene que ser calculado por medio de la integral. Es más, esa integral, la integral de esta función no tiene una expresión cerrada y tiene que hacerse por métodos numéricos, ¿ya? Que es un procedimiento, digamos, aproximado para poder encontrar esa integral. Entonces, eso es una cosa compleja y la distribución normal es además una distribución muy usada, muy útil, que aparece en muchas aplicaciones. Entonces, la pregunta es cómo mismo se calculan estas probabilidades. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a calcular la probabilidad sobre una distribución normal? Entonces, hay dos formas, ¿no? Una posibilidad es que nosotros tengamos una herramienta informática, por ejemplo, el Excel, el R, el SPSS,
cualquier software estadístico nos va a permitir calcular la probabilidad sobre una distribución normal. Y la otra es una forma tabular, es decir, hay tablas donde ya están calculados los valores de la probabilidad, pero para la distribución normal estándar. Es decir, no para cualquier distribución normal, sino solo para esta que tiene media cero y varianza 1. Y entonces uno se pregunta, y en esta forma tabular, ¿cómo encontramos la probabilidad de otra variable? Por ejemplo, de esta que tiene distribución normal con media 15 y varianza 2. La respuesta es que primero tendríamos que estandarizarlo con el procedimiento que hemos indicado aquí, ¿no es cierto? Lo estandarizamos y luego una vez estandarizada podemos leer en la tabla. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios justamente para ver cómo se calcula por medio de un instrumento informático, una herramienta informática y cómo la calcularíamos si es que usamos una tabla. Bien, entonces el cálculo, si ya queremos calcular la probabilidad en la cual está involucrada una variable aleatoria que tiene una distribución normal, hay dos formas, como les decía. Una es a través de programas informáticos, Excel, Google Sheets, R, SPSS, etcétera. Y otra es tablas de distribución normal acumulada que aparecen, digamos, en manuales, en textos. Poco a poco ya, digamos, es como que queda en desuso el uso de tablas y porque uno recurre a los programas informáticos. Si uno, ya vamos a ver, cuando uno tiene un programa informático no es necesario estandarizarla a la variable. Ahora, si vamos a usar tablas, sí es necesario estandarizarla. ¿Por qué? Porque las tablas contienen los valores de la probabilidad, pero solo para una distribución normal estándar. ¿Cómo son las tablas? Hay diferentes tablas. Entonces, veamos primero cómo lo haríamos usando una tabla. Primero tenemos que decir que las tablas pueden ser de diferente forma, ¿no? Entonces, generalmente las encontramos al final de un manual o un libro de estadística y lo que tiene que indicarle en la tabla es un área sombreada que nos indica qué probabilidad es la que se está evaluando en la tabla. Por ejemplo, aquí miren, en esta tabla de este texto aparece sombreado así, miren, aquí dice Z y aparece sombreado todo lo que está a la izquierda de Z. Es decir, aquí lo que está calculándose es la probabilidad de que la variable tome valores, la variable Z tome valores menores o iguales que esta Z minúscula, ¿no es cierto? Entonces es la distribución acumulada la que está aquí calculándose, ¿no? Porque miren, lo que está usted evaluando es la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z, por eso le está rayando todo el área de Z para atrás, ¿no es cierto? Y aquí en la tabla lo que van a aparecer son unos valores, ¿no? Entonces, primero, generalmente aquí hay una columna. Entonces, aquí le va a aparecer el Z, este Z de aquí, este límite. Y aquí le va a aparecer cuál es el área o la probabilidad que se acumula hasta ese valor. ¿Ya? Vamos a explicar un poco mejor. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si Z es menos 2, acá están los decimales en la columna de la izquierda y en la fila primera están las centésimas. Por ejemplo, si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que Z, queremos calcular la probabilidad de que Z, que la distribución normal estándar sea menor o igual que menos 2,47, ya, menos 2,47. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2,47? Entonces aquí directamente está calculándose el área desde el menos 2,47 para atrás. O sea, por aquí va a estar el menos 2,47, ¿no es cierto? Y entonces toda esta área, ¿no? Entonces, eso está en la tabla, porque esta tabla le calcula eso. Entonces, ¿dónde estaría esa probabilidad? Vamos a verla aquí en la tabla. Miren, tiene menos 2,4 y en la centésima 7. Entonces ha sido 0,0068. Aquí hay un puntito, ¿no? Entonces ha sido 0,0068, que es esta parte de aquí, ¿sí la ven? Aquí, ¿no? 0,0068, porque es menos 2,4 y aquí el 7, entonces sería menos 2,47, 0,0068. Entonces esto ha sido el resultado de esta probabilidad, ¿no es cierto? Ya. Entonces es 0,0068. Es pequeñita esa probabilidad.
Entonces, claro, ahora veamos un ejemplo, digamos, ya completo para calcular usando la tabla. El ejemplo dice lo siguiente. Se está realizando un estudio sobre la concentración de una toxina producida por una cepa bacteriana en condiciones específicas de cultivo. Supongamos que después de realizar numerosos experimentos se ha determinado que la concentración de esta toxina en el medio de cultivo sigue una distribución normal, con un promedio de 10 miligramos por mililitro y una desviación estándar de 2 miligramos por mililitro. El equipo de investigación desea saber la probabilidad de que en un experimento aleatorio la concentración de la toxina en el medio de cultivo sea inferior a 11 miligramos, sea superior a 13 miligramos y que esta concentración esté entre 8 miligramos y 12 miligramos, lo cual es crucial, digamos, para su investigación. Veamos entonces cómo lo resolveríamos. Bien, entonces, en este caso, déjenme ver para compartir. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a ver entonces cómo nosotros lo resolvemos, ¿no? Dice que esta concentración de la toxina tiene esta distribución. Entonces, la variable aleatoria X, que es concentración de la toxina, tendría una distribución normal con una media, dice, de 10 miligramos y una desviación estándar de 2. O sea, si aquí le pusiéramos la desviación estándar, le ponemos solo el 2, ¿no? Ya sabemos que esa es la desviación estándar y esa es la media. Para poder calcular esa probabilidad, en la parte A, B o C necesitamos estandarizar. Entonces tenemos que pasarle una variable Z, que es la variable menos la media, que en este caso es 10, y sobre la desviación estándar. Siempre es la variable menos su media sobre su desviación estándar. Esta tiene distribución normal 0,1. Bueno, entonces en la parte A nos dice cuál es la probabilidad de que esta concentración sea inferior a 11 miligramos. Tenemos que pasarle a la distribución normal estándar, a esta de acá. Entonces, a esta X yo tengo que restarle 10 y dividirle para 2. Entonces, yo hago eso, ¿no? Entonces, ahora esta X le resto 10. Acá al lado derecho también tendría que restarle 10. Y le divido para la desviación estándar. Y también le divido para la desviación estándar en el lado derecho. Noten que esta parte de aquí ya es la variable Z. Entonces sería la probabilidad de que Z sea menor que 11 menos 10, 1 menor que 0,5. Pero esta entonces ya es una distribución normal estándar. Si hacemos la interpretación gráfica, lo que tenemos así. Entonces, el 0,5 está por acá y queremos calcular la probabilidad de que Z sea menor que 0,5, que sería todo esto. Y eso se lee directamente en la tabla. Vean, pasemos a la tabla a leer entonces esa probabilidad. Entonces, aquí tenemos la tabla y vamos a ver cuando el Z sea 0,5 queremos. Entonces vamos a ver acá en esta columna de la izquierda cuando Z es 0,5. Miren, cuando Z es 0,5 sería 0,6915 porque las centésimas sería 0. Entonces sería 0,6915, ¿no? Entonces acá esto sería 0,6915. Es decir, existe un 69% de probabilidad que la concentración de la toxina sea inferior a 11 miligramos. Entonces aquí, claro, nosotros tenemos que aplicar todas las propiedades de la probabilidad para encontrar a las probabilidades por esa interpretación geométrica. Por ejemplo, en la parte B, nos dice cuál es la probabilidad de que la concentración sea superior a 13 miligramos. Pues ya sabemos cómo hacer la estandarización. Tendríamos que poner la probabilidad de que Z sea mayor que. Entonces a esto tenemos que restarle la media y dividirle para la desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería la probabilidad de que Z sea mayor que 1,5, ¿cierto? Ya. Pero nosotros no tenemos en la tabla, porque aquí, ¿cuál sería la interpretación de esta probabilidad? Nosotros tendríamos aquí la distribución, acá tendríamos el 1,5 y quisiéramos del 1,5 en adelante.
Pero yo no tengo en la tabla la probabilidad de la cola derecha. Yo lo que tengo es la distribución acumulada en la tabla, ¿no es cierto? Sin embargo, yo sí sé, por las propiedades del complemento, yo sé que el área total bajo la curva sale 1. Por tanto, esta área rayada de rojo es lo mismo que ¿qué? Es lo mismo que el área, que 1 menos el área del 1,5 hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque, en otras palabras, es esta propiedad de la probabilidad. El complemento de que z sea mayor que 1,5 es z menor o igual que el 1,5. Entonces, lo que estamos diciendo es, ok, para calcular esa probabilidad, tenemos que restarle, ¿no es cierto? De la, tenemos que restar 1 menos la probabilidad del 1,5 en adelante, ¿no? Que sería esta probabilidad de acá, miren. 1 menos esta probabilidad. Y esta yo sí la puedo encontrar en la tabla. Entonces vemos en la tabla y entonces sería en 1,5, entonces tendríamos acá el 0,9332. El 0,9332, ¿no? Entonces sería 1 menos 0,9332, que serían 0,668. Entonces sería el 67%, digamos, de probabilidad. Perdón, eh, tenemos que hacer la resta, ¿no? Entonces sería 0,0668. El 6,7%, ¿no? De probabilidad de que esté mayor que 13. ¿Ok? Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 8 miligramos y 12 miligramos? En la parte C. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 8 y 12? Entonces, estandarizando sería la probabilidad de que z sea mayor o igual que. Entonces está la variable menos la media sobre la desviación estándar. Acá la variable menos la media sobre la desviación estándar. ¿No es cierto? Veamos entonces cuál sería ese valor. Veamos cómo lo deberíamos calcular. Y eso sería entonces la probabilidad de que z esté entre -1 y 1. Si hacemos una interpretación gráfica de lo que está sucediendo, entonces tendríamos acá el -1, acá el 1, y aquí tenemos esta probabilidad. ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad? Noten que en la tabla lo que nosotros tendríamos es solo lo acumulado. O sea, en la tabla lo que nosotros tenemos es del 1 para atrás. Esto podríamos ver en la tabla. Pero esa no es la que quiero, yo quiero esto. Tendríamos que quitarle ¿qué? A esta probabilidad tendríamos que quitarle ¿qué área? Entonces tendríamos que quitarle esta área de acá, desde el -1 para atrás. Que eso es lo que está de más aquí, ¿no? Esta partita de aquí. Entonces, si a esta área, digamos área 1, le quito el área 2, ahí tendríamos el área que realmente yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, esto sería, miren que para hacer el cálculo con la tabla tendríamos que hacer eso, ¿no? Sería la probabilidad de que z sea menor o igual que el 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que el -1. Y ahora si leemos, la probabilidad de que z sea menor o igual que el 1, eso sí tenemos en la tabla. Entonces, la probabilidad de que z sea menor o igual que el 1 es 0,8413, ¿no es cierto? Sería 0,8413 menos, bueno, 13 menos, la probabilidad de que z sea menor o igual que el -1, que sería 0,1587, ¿cierto? 0,1587. Y ese sería entonces el resultado, ¿no? 0,8413 menos 0,1587. Que me daría entonces 0,6826, o sea, el 68% de probabilidad de que la concentración esté entre 8 y 12. Entonces, miren cómo lo haríamos si es que usamos la tabla, ¿no? Ahora, si usamos un programa informático, ¿cómo lo haríamos? Vamos a revisar. Por ejemplo, en el Excel. Ahora, el cálculo con un programa informático
no requiere de la estandarización, porque obviamente en un programa ya está implementada la función de densidad para cualquier media. El programa hace la estandarización al interno y calcula la probabilidad. Entonces, en este caso tenemos que X es normal con, tenemos los datos, ¿no? Normal con, entonces aquí va la media y aquí la desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces, calculamos directamente. La media de esta concentración dice que es de 10 y la desviación estándar es 2 miligramos por mililitro. Entonces ahora en la parte A nos dice, ok, calcule la probabilidad de que la variable sea inferior a 11. Entonces aquí ni siquiera tenemos que estandarizarle y tampoco tenemos que hacer la interpretación geométrica, porque directamente la probabilidad de que sea inferior a 11, entonces invocamos a la función que nos calcula la distribución normal, que es esta que dice dist.norm.n. Le ponemos la x, o sea, pero claro, esta le calcula la probabilidad de que x sea menor o igual que el 11, ¿no? Entonces ahí es justamente, en las continuas no importa si es menor o menor o igual, da lo mismo. Entonces la X sería 11, ¿no? Porque es lo que queremos que se acumule hasta el 11. La media es esta de acá, la desviación estándar es esto. Yo le pongo coma por la configuración, pero en otras computadoras puede ser la configuración el punto y coma. Y acumulado le ponemos 1 porque queremos la distribución acumulada, ¿no es cierto? Queremos que X sea menor que 11 o menor o igual que 11, que es lo mismo. Pues miren, sale justamente lo que habíamos visto con la tabla, si le quitamos aquí los decimales, ¿no? Ya, entonces el 69%, digamos. En la parte B, hagamos entonces, en la parte B dice que sea superior a 13 miligramos, entonces la probabilidad de que X sea mayor que 13. Entonces, los programas, los lenguajes, el software, siempre calcula probabilidades acumuladas, ¿no? O probabilidades de igualdad. Es decir, siempre vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que algo, o menor que algo, que es lo mismo, ¿no? En el caso de las continuas. Entonces, siempre tenemos que llevarle a la forma menor o igual. Entonces, la probabilidad de que X mayor que 13, entonces tenemos que ponerle con el complemento, sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 13. En realidad, no importa en las continuas. Recuerden que si fuera discreta tendría que ponerle X menor o igual que 12, ¿no? Pero aquí no, en las continuas no, eso no tiene sentido. Entonces, porque no hay probabilidad en cada punto, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 1. Ahora sí ya le podemos calcular 1 menos dist, porque eso ya tiene la forma. eh, entonces, de la acumulada, dis norm n, entonces el x sería 13 en este caso, porque queremos el probabilidad de que x sea menor o igual que 13, la media 10, la desviación estándar 2 y acumulado 1. Y ahí está entonces la probabilidad que habíamos sacado antes, ¿no? El 6,7%. Y en la parte C dice la probabilidad de que x esté entre 8, no importa si le pongo el menor o igual, o sea, por eso aquí si quiere le ponemos o no le ponemos. Entonces, le ponemos menor o menor igual, como sea. Entonces, la probabilidad de que X sea entre 8 y 12. También tenemos que llevarla a esta forma, probabilidad de que X sea menor o igual que el algo. Pero ya vemos por la interpretación geométrica que esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor que 12 menos la probabilidad de que X sea menor que 8. Abusando de la notación, porque en realidad por ahí van algunos menor igual o un igual, pero no importa, la probabilidad es la misma en el caso de las continuas con la igualdad. Entonces ahí, miren, ya tenemos eso, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de que X sea menor o igual que el 8, tenemos, ¿no es cierto? La probabilidad de que X esté entre 8 y 12, entonces es menor que 12 menos la probabilidad de que X sea menor que el 8, y ahí sí ya ponemos entonces dist punto norm punto n, entonces la X en el 12 vale 12, coma, la media vale 10, la desviación estándar vale 2, acumulado vale 1, menos dist.norm.n, la media vale 8, es la segunda parte de la probabilidad, coma la media, la desviación estándar y acumulado 1. Entonces ahí está la probabilidad, mire, 68%, digamos. Ya está. Mire, entonces, si es que nosotros tenemos un programa informático, no necesitamos estandarizar, pero sí tenemos que hacer esta interpretación, porque siempre tenemos que llevarle a la forma de la probabilidad de que X sea menor o igual que el algo, es decir, a la distribución acumulada. Entonces, de cualquiera de las dos maneras,
Sale lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Con una tabla o por medio de un software, ¿ok? Y con eso podemos hacer, o sea, diferentes aplicaciones. Muy bien, avancemos con el estudio de esta distribución tan importante como es la distribución normal. Y en este caso vamos a hacer nuevamente un ejercicio de cálculo basados en esta distribución, pero también vamos a ver que algunas veces también se requiere del cálculo de lo que se llama la inversa de la distribución normal acumulada. Y vamos a analizar y explicar eso utilizando este ejemplo. Dice, en una universidad se conoce que las calificaciones promedio finales de los graduantes se distribuye aproximadamente con una distribución normal con un promedio de 8,4 puntos sobre 10 y una desviación estándar de 0,82 puntos. Pregunta A, ¿qué porcentaje estimado de estudiantes se gradúan con notas superiores a 9? Pregunta B, ¿qué porcentaje estimado de estudiantes se gradúan con notas inferiores a 8? C. La universidad otorga una mención honorífica de cum laude al 5% de los estudiantes que obtienen las mejores calificaciones promedio. ¿A partir de qué calificación se estima que un estudiante recibirá esa mención honorífica? Pregunta D. Al 10% de los estudiantes que obtienen las menores calificaciones promedio, se les exige que rindan un examen supletorio de evaluación de conocimientos. ¿Hasta qué calificación estimamos que un estudiante deberá obtener para que se le exija rendir ese examen supletorio? Bueno, entonces vamos a resolverlo. Igual lo podríamos resolver, recuerden, por medio de la tabla, con método tabular o con un software. Vamos a hacer las dos cosas. Muy bien. Entonces, vamos a resolverlo, ¿no? Primero nos dicen que la calificación promedio que obtiene un estudiante al finalizar su carrera tiene una distribución normal y en promedio estos estudiantes en esa universidad sacan una calificación de 8,4 y con una desviación estándar de 0,82. Esa es la distribución de las calificaciones. En la parte A nos piden que calculemos cuál es el porcentaje estimado de estudiantes que se gradúan con notas superiores a 9. Eso sería equivalente a decir cuál es la probabilidad de que estas notas de los estudiantes sean superiores a 9, mayor que 9. Recordemos cómo calculamos una probabilidad con una distribución normal si es que usamos una tabla. Primero tenemos que estandarizar, ¿no? Entonces, ¿cómo la estandarizamos? Cogemos la variable, le restamos la media y dividimos para su desviación estándar. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor que 9 sería la probabilidad de que z sea mayor que. Entonces, el x es 9, en este caso sería 9 menos 8,4 sobre 0,82, que sería la probabilidad de que z sea mayor que, siendo la operación 0,73. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que z sea mayor que 0,73? Recuerden que siempre tenemos que llevarle a la distribución acumulada. Solo en las tablas podemos calcular o observar la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Entonces esto por el complemento es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,73. Lo cual, recuerden, proviene de la interpretación gráfica de la distribución normal estándar. Por acá está 0,73 y queremos calcular la probabilidad de que z sea mayor que 0,73. Sería lo mismo que calcular, o sea, esta parte de aquí es la probabilidad de que z sea mayor que 0,73. El complemento es lo que está a la izquierda, que sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,73. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor que 0,73 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,73.
Y esto sería igual a uno menos, entonces ahora vamos a ver en la tabla de la normal, ¿no es cierto? En 1,73. Entonces, miren, por acá tenemos el 1,7 y 73. Sería 0,9582. 0,9582. Entonces, uno menos 0,9582. Entonces, esa diferencia, uno menos 0,9582 sería 0,04. O sea, el 4%, digamos. Entonces, si nos preguntan qué porcentaje estimado de estudiantes se gradúan con notas superiores a 9, diríamos el 4%. En la pregunta B, dice, ¿qué porcentaje estimado de estudiantes se gradúan con notas inferiores a 8? Entonces, estamos preguntándonos la probabilidad de que X sea menor que 8. Estandarizando la variable sería la probabilidad de que Z sea menor que 8 menos 8,4 sobre 0,82, que sería lo mismo que poner la probabilidad de que Z sea menor que, entonces sería 8 menos 8,4 dividido para 0,82 menos 0,48, menos 0,49. Esta le podemos calcular directamente, ¿no? En la tabla, ya que es la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,49. Directamente es el área que esté bajo la curva que está a la izquierda de ese valor, que es justamente lo que nos da la tabla. Pues vamos a ver la tabla. Mire, porque el área justo hasta ahí, hasta ese punto. Entonces, menos 0,49 es este último valor, que es justamente para la 9 centésimas, 0,3121. Entonces, 0,3121. Eso quiere decir que el 31% de los estudiantes se gradúan con notas inferiores a 8. Hasta ahí no hay nada nuevo, es más o menos lo que hacíamos antes. Pero ahora nos dicen, miren, en la parte C nos están pidiendo lo siguiente. Dice, la universidad otorga una mención honorífica, vamos a ponerles en el título la mención de cum laude, que es un término en latín para indicar con honores. Algunas universidades ponen a los mejores estudiantes ahí una mención en el título que dice cum laude, que significa con honores, ¿no? Entonces dice, la universidad yo le voy a otorgar esa mención honorífica al 5% de los estudiantes que obtienen mejores calificaciones promedio. ¿A partir de qué calificación se estima que le vamos a poner esa mención honorífica al estudiante? Tienen que ser calificaciones altas. Veamos cómo sería eso, ¿no? Miren que aquí viene algo nuevo, ¿no? Viene algo nuevo. Porque en la parte C, ¿qué es lo que yo tengo? Miren, más bien, digamos que aquí está la distribución de las calificaciones, ¿no? Es una cosa así, la distribución de las calificaciones. Estos estudiantes tienen en promedio 8,4. Entonces aquí está el 8,4. Esta es la variable X sin la estandarización. Entonces tienen en promedio 8,4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos otorgarles a estos estudiantes esa mención honorífica, pero solo a los mejores, al 5% de los mejores. Eso querría decir, porque aquí está el 100%, ¿no?, de los estudiantes. Mire, el 5% de los mejores significaría eh, los que están en esta cola, ¿no? O sea, por aquí, recuerden que el área total bajo la curva vale 1, o sea, el 100%. El 5% sería
porcentaje de estudiantes que está aquí, a partir de cierta nota, llamémosle K a esta nota, ¿no? Y obviamente tiene que ser una nota alta, ¿no? Porque si nos preguntáramos, por ejemplo, qué porcentaje de estudiantes tienen notas más de 8,4 sería el 50%, ¿no? Porque miren que el 8,4 es justo la media. Entonces, pero yo quiero el 5% de los mejores estudiantes. Tendría que tener una nota alta, ¿no? Más allá del 8,4. Entonces, miren que aquí es al revés, porque aquí antes nosotros queríamos conocer esta área, por ejemplo, queríamos conocer esta área, miren acá, esa es esa probabilidad, que en este caso sale 4%. Entonces, más bien este punto era el conocido, este 0,73, y nosotros queríamos encontrar el área. Ahora es al revés, nos dan el área y queremos encontrar el punto. Es como que tenemos que hacer el procedimiento inverso. En otras palabras, yo quiero calcular la probabilidad de que la nota sea mayor que K. Esto debe ser el 5%, ¿no es cierto? La probabilidad de que la nota promedio del estudiante sea superior a este valor debe ser el 5%. Entonces ahí yo estoy escogiendo al 5% de los estudiantes con las notas más altas. Y la incógnita es justamente este valor de K. Este valor de K es la incógnita. Y más bien nos dan el valor, la probabilidad. Esta probabilidad es conocida. Es al revés, ¿no? Miren, antes, en cambio, nosotros conocíamos el punto y encontrábamos la probabilidad. Ahora, conocemos la probabilidad y debemos encontrar el punto. El procedimiento es similar, pero al final tenemos que hacer como que un razonamiento inverso. Estandarizamos. Entonces nos quedaría la probabilidad de que Z sea mayor que K menos la media sobre la desviación estándar. De una vez pongámosle la media, que es 8,4 sobre 0,82. Estamos haciendo esta estandarización. Entonces, esto tiene que ser 0,05, ¿no es cierto? Ahora ya la llevamos a la normal estándar. Entonces, ¿qué hacemos nuestra interpretación geométrica? Tenemos así, ¿no? Z mayor que eso es 0,05. O sea, tiene que estar por acá este punto, ¿no? Este es el 0,05, esta área, ¿no? Y entonces el área que está por acá atrás sería 0,95, que sería el complemento. Recuerden que el área total bajo la curva sale 1. Y entonces es el punto que está, eh, este punto que está dividiendo esas dos regiones. Entonces el K menos 8,4 sobre 0,82 es el punto justamente que está aquí que divide el área superior a esto es 0,05, que es justamente lo que está aquí rayado. Y inferior a eso es el 0,95. O sea que la probabilidad de que Z sea menor o igual que esto debería ser 0,95, que es el complemento, ¿no? Mayor o igual 0,05, menor o igual que eso 0,95. Y entonces ahora tenemos que ir a nuestra tabla, pero ahora más bien nos dan de dato el área, esta área, y tenemos que encontrar el punto, ¿no es cierto? Miren que antes era al revés, nos daban el punto y encontrábamos el área. Entonces ahora tenemos que ver aquí ¿en qué valor esto se aproximaría al 0,95? O sea, más bien buscamos por aquí adentro cuál se aproxima al 0,95, porque ese es el dato que tenemos. Pues miren que aquí, por ejemplo, el más cercano es entre este y este, ¿no? Este es 0,94925 y este es 0,9505. O sea, está entre ¿qué? Entre 1,64 y 1,65, ¿no es cierto? Está entre estos dos, ¿no? Está igualmente lejano de esos, ¿no? Porque de 0,94125 nos hace falta 5 10 milésimas para llegar al 0,95. En cambio, aquí nos pasamos por 5 10 milésimas para llegar al 0,95. Entonces, sí se dan cuenta. O sea, nosotros estamos buscando el 0,95. El 0,95 dentro de la tabla. No hay el 0,95, hay el 0,94925, 94,95 y hay el 0,9505.
están igualmente espaciados del 95,05. Entonces, el uno es en 1,64, este 0,9495 es cuando, miren, es 1,64 y el otro es cuando es 1,65. O sea, este es para 1,64 y este es para 1,65. Entonces, tiene que ser entre los dos, digamos que en la mitad, porque están igualmente espaciados. Entonces, 1,645. ¿Ok? Entonces, regresamos a nuestro cálculo y entonces significa que este punto tiene que ser el K-8,4 sobre 0,82, tiene que ser el 1,645, según hemos visto en la tabla. De ahí despejaríamos el K, entonces K me va a quedar igual a 1,645 por 0,82 más 8,4, ¿no es cierto? Despejando este K. Y entonces finalmente obtenemos el valor de K, que sería la nota esa que queremos. Entonces sería 1,645 por 0,82 más 8,4. Entonces sería 9,7. K es igual a 9,7. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que concluir? Que los estudiantes que sacan desde 9,7 en adelante, habría que darles la mención honorífica, ¿no? ¿No es cierto? 1,645 por 0,82 más 1,645. Perdón, a ver, vamos a hacer, eso sale, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. 1,645 por 0,82 y más 8,4. Entonces sale 9,7, ¿no? Entonces la calificación mínima para obtener la mención cum laude es 9,7. O sea, los estudiantes que saquen 9,7 para arriba le vamos a poner cum laude porque es el 5% de los estudiantes que tienen mejores promedios. ¿Ok? Aquí creo que Albert, de una vez revisemos. La probabilidad de que Z sea mayor que 0,73, esa me preocupa. A ver, creo que le leímos 1,73. A ver, 0,73 es esto, ¿no? Creo que le leímos es 0,7673. 0,7673. Aquí es 0,7673, ¿no? Creo que le leímos 1,73, ¿no? Porque miren, es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0,73. Ahorita que es el 0,7673. Creo que le habíamos visto por acá 1,73, pero no era 1,73, era 0,73, ¿no? Era este cero, entonces 0,73 es 0,7673. Eso nomás aquí que estaba recordando esta parte que hicimos y me pareció sí que salía la probabilidad muy, muy grande. Entonces, aquí me sale 1 menos 0,7673. La probabilidad de que un estudiante saque más de 9 pues sería 0,2327. O sea, el 23%, digamos, de estudiantes, esos son los que sacan notas superiores a 9, ¿no? El 23% era. Bien, entonces miren, entonces hemos hecho como el procedimiento inverso, porque ahora más bien el dato era la probabilidad y encontramos el punto. Entonces, a partir de 9,7 les damos la mención cum laude. ¿Ok? Veamos la pregunta D. Veamos la pregunta D. En la pregunta D nos dice, miren, ahora más bien vamos por atrás. Dice, al 10% de los estudiantes que sacan menos notas, o sea, las menores notas, al 10% de los que sacan las menores notas, vamos a tomarles un examen supletorio para evaluarles sus conocimientos, porque
digamos, son los estudiantes que tienen menor rendimiento. Entonces, ¿hasta qué calificación deberá tener un estudiante para obligarle a dar el examen supletorio? Deben ser calificaciones bajas. Entonces, ahora queremos ver a ese 10% más bajo, ¿no es cierto? Recuerden que siempre es conveniente recordar la distribución, cómo está. La distribución de las calificaciones tiene promedio 8,4, ¿no? Esta es de la variable X, ¿no? Sin estandarizar. Entonces, ahora queremos el 10% de los más bajos, ¿no? Deben ser notas inferiores al 8,4, ¿no? Por acá debe estar esta nota, ¿no? Y aquí yo quiero que esté el 10% de los estudiantes. O sea, son los estudiantes que tienen, el 10% de los que tienen notas más bajas. Antes era, miren, el 5% de los estudiantes que tienen notas más altas. Obviamente es más bien la cola derecha. Ahora yo quiero el 10% de los estudiantes con notas más bajas. Entonces, entonces miren que aquí es igual que antes. Yo tendría la probabilidad de que un estudiante saque notas menores que este valor, llamémosle K de nuevo, es el 10%. ¿No es cierto? Porque son los estudiantes que sacan menos de eso. Entonces yo quiero evaluar este K, cuánto es, hasta cuánto debe tener un estudiante para obligarle a dar el supletorio. Entonces la probabilidad de que X sea menor que K es 0,1. ¿Qué hacemos? Estandarizamos, ¿no? Z es igual a la variable menos la media sobre la desviación estándar que es 0,82. ¿No es cierto? Entonces, cogemos esto y le estandarizamos y nos queda la probabilidad de que Z sea menor que el X vale K, sería K menos 8,4 sobre 0,82. Esto es 0,1. Recuerden que aquí no importa si le ponen menor o igual o solo menor, porque como es una continua, ahí no le afecta a la probabilidad ponerle el igual. Bien, entonces ahora sí, esta ya es una normal estándar, ¿no? Esta Z ya es una normal estándar, o sea, ya es la que es estandarizada, simétrica respecto al eje Y. Entonces ahora tenemos esta cola acá, ¿no? Y este punto, esta área es 0,1. Y este punto sería el K menos 8,4 sobre 0,82. Entonces ahora tenemos que ver hasta qué punto el área vale 0,1. Miren que esa es la acumulada, entonces nos vamos a nuestra tablita. Y ahora tenemos que ver aquí adentro dónde se parece al 0,1. Debe estar por acá, miren. Entonces, ¿cuál es el que está más cercano al 0,1? Vamos a revisarlo. Sería este de aquí, ¿no? Miren, este de aquí. Este de aquí, ¿no? Miren, este de aquí es el más cercano al 0,1. Entonces ha sido en -1,2, -1,28, -1,28, ¿no es cierto? Entonces sería en -1,28, ¿no? -1,28, vamos a ponerlo acá. Entonces el K menos 8,4 sobre 0,82 es igual a -1,28. De ahí despejaríamos K, que es la nota que nos interesa, ¿no? Está acá. Entonces sería -1,28 por 0,82 más 8,4. Y tenemos entonces que el K sería igual a, entonces hacemos las operaciones, 8,4 menos 1,28 por 0,82. Entonces está 7,3, 7,35, 7,4, digamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que los estudiantes que sacan hasta 7,4, o sea, de 7,4 para abajo, ¿no es cierto? De 7,4 para abajo, entonces tienen que rendir el examen supletorio, porque eso es el 10% de los estudiantes que sacan menos notas. Entonces, los estudiantes, la interpretación es lo más importante, ¿no? Entonces, los estudiantes que obtienen notas o calificaciones inferiores a 7,4
deben rendir el examen supletorio, ¿no es cierto? Y eso tenemos, ¿no? Entonces, ese es miren, la distribución normal inversa. Entonces tenemos, cuando queremos calcular directo o cuando queremos calcular, digamos, inverso, porque más bien nos dan el área y queremos calcular la probabilidad, igual podemos usar la tabla. Y también podríamos usar el Excel. Vamos a ver cómo lo usaríamos al Excel, digamos, para calcular de manera directa. A ver, hagámoslo. ¿Cómo haríamos esto de la inversa en el Excel? Pues aquí nosotros tenemos que estos estudiantes en esa universidad en promedio, la media de esas calificaciones es 8,4 y la desviación estándar era 0,82, ¿no es cierto? Y queremos calcular hasta qué nota está el 10% de los estudiantes que menos notas sacan. Entonces aquí era el K y esto es el 0,9, 0,1, ¿no es cierto? Porque estamos en el 10% de los estudiantes que menos sacan, recuerden. Tenemos una cosa así. Tenemos aquí las calificaciones. Estas calificaciones tienen un promedio de 8,4, que es la media, 8,4. Yo quiero ver el 10% de los estudiantes que menos notas obtienen, hasta qué nota es esa. Entonces este es el K. Y esta área es el 10%, ¿cierto? Entonces eso traducido al lenguaje de la probabilidad sería esto de acá, ¿no? Que la probabilidad de que X sea menor que K o menor o igual que K es 0,1. Y entonces queremos sacar el K. Entonces, ¿cómo se obtiene el K? O sea, aquí no necesitamos estandarizar como hacemos con la tabla porque, o sea, en el Excel ya está implementado, digamos, la estandarización lo hace el Excel. Entonces, la función es in .norm. In.norm. Directamente le ponemos la probabilidad, que es el 10%, ¿no? La probabilidad es el 10%, pero siempre tiene que ser la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces aquí se pone 0,1, dice, ¿cuál es la media? Es 8,4. ¿Cuál es la desviación estándar? 0,82. Miren que ni siquiera necesitamos hacer la estandarización. Calculamos directamente, ven, justamente 7,3, que era lo que habíamos obtenido antes, ¿no? Dice, ok, 7,3. Hasta 7,3, los estudiantes que saquen hasta 7,3 tienen que rendir el examen supletorio, que es lo mismo que habíamos obtenido acá por el método tabular. Bueno, 7,4 por los decimales eh, que están involucrados acá, ¿no? Acá también creo que salía 7,35 y, no es cierto, 7,35, si le redondeamos a 7,4, ¿no? Entonces, miren, entonces es así, ¿no? Pero claro, con el método tabular tenemos que estandarizar. Siempre es bueno conocer el método tabular porque digamos, podemos interpretar de mejor manera la distribución. Pero claro, en la vida real uno podría aplicar directamente la función del Excel, ¿no es cierto? Eh, por último, es interesante mirar qué tanto se puede desviar, digamos, una observación en la distribución normal respecto a la desviación estándar. Y esa es la última, digamos, parte que vamos a explicar aquí. Por último, expliquemos algo sobre la relación entre la media y la desviación estándar en una distribución normal. Miren, la distribución normal es una forma de campana, ¿no? Pero además hay una relación estrecha entre la media de la distribución normal y su desviación estándar. Primero, es casi imposible encontrar observaciones más allá de dos desviaciones estándar. Es más, digamos, son las relaciones que tenemos. La probabilidad de que la variable tome valores entre la media y una desviación estándar es del 68,3%. O sea, hasta una desviación estándar ya está el 68,3%. Una desviación estándar a la izquierda o a la derecha. Ya vamos a hacer un gráfico. La probabilidad de que las observaciones se encuentren entre la media y dos desviaciones estándar ya es prácticamente todas, 95,4%. O sea, es muy difícil encontrar observaciones más allá de dos desviaciones estándar, porque ya esa probabilidad sería menos del 5%.
Una probabilidad de menos del 5% es una probabilidad que se considera baja, casi imposible que suceda. Y la probabilidad de que las observaciones se encuentren entre la media y tres desviaciones estándar ya es prácticamente el 100%, es 99,7%. Expliquemos un poco esto y de dónde salen esos números. Vamos acá. A ver, déjenme ir acá. Ya, vamos ahí, aquí. Bien, entonces expliquemos un poco esto. A ver, los números que estaban ahí planteados. Estamos diciendo que ya, la probabilidad, aquí nosotros tenemos la distribución normal, ¿no? Digamos que esta es una distribución normal, esta es la media. ¿Y qué relación hay con las desviaciones estándar? Dice, ¿qué pasa si yo pongo una desviación estándar? Es decir, una desviación estándar para la derecha y una desviación estándar para la izquierda. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de encontrar, digamos, que la variable tome valores entre ñu menos sigma y ñu más sigma? O sea, que esté en esta zona, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome valores entre ñu menos sigma y ñu más sigma? Le estandarizamos. ¿Cómo le estandarizamos? La x menos su media sobre su desviación típica. Entonces, por ejemplo, este valor sería la probabilidad de que... Entonces aquí nos te quedaría ñu menos sigma menos ñu sobre sigma. Recuerden que esta x es el que toma este valor, ¿no? Entonces, menor o igual que z, menor o igual que ñu más sigma. Ahora la x toma este valor de acá. Y menor o igual, ¿no? Ñu más sigma menos ñu sobre sigma. Se nos va este ñu con este menos ñu. El menos sigma se elimina con esto y queda menos uno. Entonces eso es lo mismo que poner que la distribución, la variable normal estándar varía entre menos uno y uno, ¿no es cierto? Entre menos uno y uno. O sea que aquí ya tenemos la distribución normal estándar entre menos uno y uno. Queremos hallar esta área. ¿Cómo la hallaríamos? Esa área sería el área del uno para atrás, pero tendríamos que quitarle menos el área desde el menos uno para atrás, ¿no es cierto? Tengo para generar esta área, es lo mismo que esa restar esas dos, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra distribución de la tabla, por ejemplo. Entonces en menos uno le queda 0,1587 y en uno 0,8413. Entonces sería 0,8413. Esto sería igual a 0,8413 menos 0,1587, ¿no? Menos 0,1587. Entonces restamos eso y entonces nos dice la probabilidad de que la X esté entre la media y una desviación estándar a la izquierda o a la derecha es ese valor, ¿no? Entonces sería 0,8413 menos 0,1587. Entonces nos da 0,683. O sea, el 68,3% está en ese rango, que es justamente lo que indicábamos en las diapositivas, ¿no? El 68,3% está entre la media y una desviación estándar. Ya desviarnos dos desviaciones estándar, digamos, ya casi no hay nada. O sea, haciendo lo mismo, pero ya no con una, sino con dos, es como que tuviéramos una cosa así, digamos, tenemos nuestra variable, bueno, aquí es asintótico, aquí está la media, y desviarnos dos desviaciones estándar ya prácticamente está toda la curva, toda la masa de la curva. O sea, dos desviaciones estándar para acá, dos desviaciones estándar para acá. Pues digamos que aquí está la media más dos desviaciones estándar, la media menos dos desviaciones estándar. Entonces, la probabilidad que queda acumulada aquí ya casi casi el 100%, es el 95,4%. Eso significa, o sea que es bien difícil encontrar observaciones que llegan por acá, es poco probable encontrar por acá.
Eso es lo que, entonces lo que nos dice esta tablita, ¿no? Miren. Cosa que en la práctica lo que se considera es, si es que tenemos una distribución normal, prácticamente todas las observaciones van a estar entre la media y dos desviaciones estándar. Más allá de eso, es difícil encontrar. ¿Ok? Con eso hemos tenido un gran recorrido por la distribución normal, hemos visto sus propiedades, hemos visto cómo se la calcula, tanto por el método tabular como por el método, que en este caso es el método, digamos, con el software estadístico y además la distribución normal inversa. Y tiene muchísimas aplicaciones, ¿ok? Muchas gracias por su atención.